Elohim le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Y fue, llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de... Amén. Pues continuando con el ciclo de Agar que comenzamos la semana pasada en el capítulo 16 del libro de Génesis, hoy también lo hacemos a través de este relato que acabamos de leer. Y les recuerdo que la serie de predicaciones que inicié al inicio de este año se titulan Las preguntas de Dios. Y si ustedes ven en el versículo 17 está la pregunta correspondiente a la predicación de este domingo. ¿Qué tienes, Agar? Para cerrar el ciclo de Agar que comenzamos entonces el domingo pasado, hoy vuelve a aparecer en nuestro texto bíblico esta mujer, esclava y extranjera. Pero ahora ya no aparece encinta como en el relato del domingo pasado. Hoy aparece con la bendición de un hijo. El texto bíblico insiste en que si bien Sara y Abraham, conforme a la promesa de Dios, se han convertido en los padres de Isaac, las tensiones generadas en la casa del patriarca no se han arreglado, sino que se han hecho más profundas. Vamos al versículo 8 de Génesis 21 que recién leímos. Dice el texto bíblico así: y creció el niño, refiriéndose a Isaac, y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. En la cultura de Israel de la antigüedad, a un niño se le quitaba el pecho materno a los 3 años de vida. Un niño era amamantado hasta los 3 años. Así que cuando el versículo 8 dice que el niño creció, ya tenía 3 años, y ese es el momento en que las madres dejaban de darle pecho materno a sus hijos. Y esa era la ocasión también para celebrar un gran banquete, para hacer una gran fiesta. Y nosotros, ajenos a esa cultura, incluso hoy algunas madres ya no acostumbran amamantar a los hijos tanto tiempo por el trabajo y porque hoy hay fórmulas lácteas que desde luego no sustituyen a la leche materna porque no tienen todos esos nutrientes, pero hoy las mujeres ya no amamantan tanto tiempo a los niños. ¿Por qué había que hacer una celebración? Porque en los tiempos en los que nos ubica la Biblia eran tiempos cuando la mortandad infantil y materna era muy alta. Entonces, que un niño llegara a la edad de 3 años era casi decir que ya había superado la etapa crítica de una posible muerte. Y entonces estaba la fiesta en la tribu de Abraham, y dice el versículo 9, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba, y la Reina Valera dice, de su hijo Isaac. Pero si ustedes pusieron atención a la versión que tiene nuestro hermano Rogelio, allá no dice el texto bíblico que se burlaba de su hijo Isaac. Si quieres volver a leer el versículo 9, hermano Rogelio, por favor. Dice, pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de Agar la egipcia se burlaba. Se burlaba. La Reina Valera dice de su hijo Isaac. ¿Por qué la versión que tiene Roge, que es como esta que yo también tengo, la Biblia textual,
¿por qué no dice de su hijo Isaac? Porque el texto hebreo no tiene esa parte. ¿Ah? El texto hebreo que se conoce como el texto masorético no tiene esa parte. Ese es un añadido de la Biblia griega, la Septuaginta, donde sí aparece. Como quiera que sea, otra posible lectura de este versículo es que jugaba con Isaac. Otras versiones bíblicas nos dan la idea de que realmente no se burlaba, sino que estaba jugando con él. Como quiera que sea, como ya he mencionado, Isaac tenía en este momento 3 años. ¿Cuántos años tenía el otro hijo? Por sí. Ismael. Algunos dicen que tenía 14 porque la Biblia dice que Abraham lo tuvo cuando él tenía 86 años. Y Isaac nació cuando Abraham, ¿cuántos años tenía? 100. Pero si un niño era destetado a los 3 años, ¿qué edad tenía entonces Ismael? 17. Entonces, Ismael era un adolescente, era un muchachito. Ajá. Y aunque el sentido de la palabra burlarse en hebreo, metzahek, significa que Isaac era ridiculizado, ¿no? Por su hermano mayor. También desde luego hay un juego ahí en hebreo porque el nombre Isaac significa risa. Y entonces Ismael se reía. Como he dicho, el texto hebreo no dice que se reía de Isaac, pero Sara vio eso e interpretó que Ismael se estaba burlando, se estaba riendo de su hijo Isaac. Y por eso dice el versículo 9, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia se burlaba de su hijo Isaac. Vamos a Gálatas 4:29 porque allá el apóstol Pablo dice, en efecto, que Ismael perseguía, molestaba a Isaac. ¿Cómo dice Gálatas 4:29, hermanos? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, Ahí así está. también ahora. Ahí está, ¿no? Dice Pablo que Ismael perseguía a Isaac. Ajá. Y entonces la respuesta de Sara es como la de cualquier otra madre que no quiere que le pase nada a su bodoque, ¿no? Y le solicita al padre de ambos niños que se deshaga de uno de ellos. Vamos a regresar a Génesis 21, el versículo 10, es un versículo muy fuerte, dice, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Corre, deshazte de este escuincle, saca de nuestra casa a esta esclava y a su hijo. Hay una palabra de desprecio de Agar, ¿no? de Sara hacia Agar. Las cosas no han mejorado luego del texto bíblico del domingo pasado y cuando han pasado ya muchos años. Póngase en el lugar de Abraham o de Sara. Si a usted como padre o como madre le dieran a escoger a uno de sus hijos por encima del otro,
¿Se atrevería a escoger a uno y a desechar al otro? Yo creo que no. Es difícil. Es difícil, ¿verdad? Es difícil hacer una decisión de esta naturaleza, aunque estos hijos son de madres distintas, son los hijos de Abraham. Yo les podría decir que yo no me atrevería a escoger a uno de mis hijos por encima del otro y menos a echarlo. Estamos pues ante una situación dramática, no solo dentro de la familia de Abraham, sino dentro del corazón de Abraham. Dice el versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Abraham siente que el pedido de Sara ya está muy elevado, ya es una cuestión dramática, porque además Abraham siente la pesadumbre no solo porque es su hijo, sino porque el código de Hammurabi prohibía hacer esto. Esa era la ley corriente en ese momento, todavía no estaba la ley de Moisés. Entonces la ley de Mesopotamia o de Asiria prohibía eso, que se cometiera una infamia de esta naturaleza. Y lo que mueve a Sara, fíjense, es la herencia. Dice, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Ismael tenía derecho a la herencia. Pero Sara sabe que como Ismael es el hijo de una esclava, si dejan en libertad a la esclava, el hijo adquiere también la libertad, pero pierde el derecho de heredar. No podría heredar nada. Por eso, Sara, muy astuta, dice, échalos de aquí. Y da la razón. La burla de Ismael es el pretexto para que Sara tome revancha y ventaja sobre Agar y sobre Ismael y se deshaga de ellos. Al final del día, hermanos, estamos ante una situación de injusticia porque Ismael no había pedido venir a este mundo. Sara se lava las manos. Ahora desprecia al hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham. ¡Qué contrariedad!, ¿no? El texto deja ver la injusticia de ese acto. Primero, Sara le dice a Abraham, ahí está mi sierva, acuéstate con ella y voy a tener descendencia de ella. Pero ahora que Sara es madre, la situación ha cambiado y dice, ya no me sirve esta esclava, su hijo tampoco, porque yo ya tengo a mi propio hijo, entonces échalos de la casa. El patriarca Abraham, hermanos y hermanas, se siente inquieto por esa decisión de la señora de la casa. A ver usted que está casado, dígale que no a su esposa. Sí, usted que me está escuchando, inténtelo y verá qué pasa. No pidas eso, hermano. Atrévase a decirle que no a su esposa y ya va a ver en qué problemas se va usted a meter. Cuando Santiago Nieto se casó en Guatemala y vean todos los problemas que le ocasionó, un comentarista dijo, hablando sobre esa boda tan suntuosa que habían habido en Antigua Guatemala, y uno de los comentaristas dijo, a ver, usted dígale que no a su esposa. Claro. Y entonces Abraham, hermanos y hermanas, está entre la espada y la pared. Afortunadamente Dios viene al rescate de Abraham, ¿no? El Señor consuela el corazón de Abraham. Vamos al versículo 12. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz.
porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios viene a rescatar a este hombre. Le dice, creo que esta es la única vez que Dios le dice a un esposo afligido, hazle caso a tu esposa. Sí, ¿eh? Porque comparemos esto con Génesis 3, 17 al 19. Miren lo que Dios le dice a Adán en Génesis 3, 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿No? Por ahí ya escuché a algún esposo que cuando leyó ese texto de Génesis 3 dijo, ya ves, por eso no debemos escuchar a nuestra esposa, no debemos hacerle caso a nuestra mujer. Bueno, ahora Génesis 21 le está diciendo al patriarca Abraham, hazle caso a tu esposa, oye su voz. Y ahora es Dios mismo entonces quien recomienda que le haga caso a Sara. Si en Génesis 3:17 Dios reprobó a Adán porque le hizo caso a Eva, ahora le dice, escúchala, hazle caso. Pero aquí yo encuentro en Abraham, en el pesar que siente Abraham, encuentro otra cosa, hermanos. ¿Por qué Dios mismo viene a recomendarle a Abraham que le haga caso a Sara, su esposa? Que la escuche, que le ponga atención y que no le pese el pedido de Sara. Leyendo el dicho de Dios entre líneas, puedo llegar a reconocer que quizá Abraham mantenía a Ismael como un plan B. No vaya siendo como decimos nosotros. ¿No? Quizá Abraham pudo decir, pues Isaac de repente puede llegar a morirse. Por eso el contexto de esa gran fiesta, de ese gran banquete, porque Isaac tiene 3 años. Al final de cuentas, Ismael ya había pasado toda esa etapa crítica y ya tenía 17 años. Y Dios le dice algo importante, porque en Isaac te será llamada descendencia. Pareciera que el patriarca Abraham no sabía bien a bien cómo iría el futuro. Así que lo mejor era no confiarse y mantener el relevo por si acaso. Y a veces nuestro modo de actuar, hermanos y hermanas, ante las promesas de Dios es ese. Abraham vuelve a caer en la tentación de asegurarse un futuro por él mismo y no desde la perspectiva de Dios, aguardando sus promesas. Y por eso ese pequeño párrafo, porque en Isaac te será llamada descendencia, por alguna razón, el autor de Hebreos lo cita en el largo capítulo de Hebreos 11 para hablar sobre la fe. Dios le dice a Abraham, deja ir al muchacho. ¿Qué tenemos que dejar ir hoy nosotros, hermanos? ¿Qué nos está causando inquietud? Porque no estamos descansando completamente en las manos de Dios. ¿Qué tenemos que dejar ir de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra vida? ¿En qué estamos confiando? ¿En la promesa de Dios o en nuestra capacidad para forjarnos un futuro? Vamos a Hebreos 11, 17. Hebreos 11, 17 dice el texto bíblico,
Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Voy a leer estos mismos 3 versículos en la versión Dios habla hoy, que dicen: por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido: por medio de Isaac tendrás descendientes. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y por eso Abraham recobró a su hijo, y así vino a ser un símbolo. ¡Qué tremendo!, ¿no? Es muy interesante que el autor de Hebreos utiliza ese texto de Génesis 21, porque en Isaac te será llamada descendencia, para hablar del poder de Dios manifestado en la resurrección de Jesucristo. Esto es muy interesante. Dice, porque Abraham sabía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y entonces Abraham no tenía por qué forjarse un plan B. Abraham no tenía por qué desconfiar de la promesa de Dios y decir: no vaya siendo, o por si acaso. Y a veces, hermanos, nosotros tomamos provisiones. No vaya siendo que Dios no cumpla su palabra, no vaya siendo que lo que hemos proyectado no vaya a salir, no vaya siendo que Dios nos vaya a abandonar en el último momento, no vaya siendo que Isaac se nos vaya muriendo, no vaya siendo y no vaya siendo y no vaya siendo. Pues la palabra de Dios nos dice hoy que debemos abandonar ese no vaya siendo y que debemos arrojarnos a los brazos amorosos de Dios y a confiar en sus promesas, a pesar de que estas promesas nos digan que no es posible confiar. Porque por fe, Abraham ofreció a su hijo Isaac, porque Dios le había prometido: en Isaac te será llamada descendencia. Dice, porque Abraham tenía fe en que Dios tenía poder para llamar incluso de entre los muertos, es decir, para resucitar. Y el mayor poder que Dios ha podido manifestar, hermanos y hermanas, en el mundo, el mayor milagro que Dios ha efectuado en el mundo, es el milagro de la resurrección. En la resurrección, Dios ha probado fehacientemente no solo que Él es Dios, sino que Jesucristo, su Hijo, es Dios. Y si eso, hermanos, no nos da suficiente confianza en Dios, no sé qué pueda darnos. De cualquier modo, vamos a regresar a Génesis 21. Ismael, además, Dios le dice: no tengas pesar. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Porque dice el versículo 13, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. De cualquier modo, Ismael no sería dejado a su suerte, porque Dios, hermano y hermana, ¿sabe qué? No es injusto. Abraham, entonces, obedece la voz de Sara como Dios le mandó que lo hiciera, y ni tardo ni perezoso, a la mañana siguiente, dice el versículo 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro,
y le entregó el muchacho y la despidió. Agar sale con lo único que es suyo, su vida y la vida de su hijo. Y anduvo errante por el desierto de Beerseba, dice el texto bíblico. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Este texto me parte el corazón porque en un contexto como el que vivimos en México, somos una sociedad apátrida. Hijos que crecen sin padre. Hijos que no conocen a su padre o que no han conocido el amor de un padre. Y al mismo tiempo padres que aunque quisieran no pueden ver a sus hijos porque sus madres se lo impiden. Y aquí tenemos a un jovencito despedido por su padre, echado de la casa paterna junto a su madre, que no obstante en este acto adquiere la libertad porque deja de ser una esclava y se convierte en una mujer libre. Abraham, su dueño, su amo, su señor, la está liberando, la está emancipando, pero ¿a qué costo? La libertad tiene sus bemoles. Este versículo también nos enseña que no podemos tener todo en la vida. Es esto o aquello, lo uno o lo otro. Hay momentos decisivos en nuestra vida en que hay que renunciar a algo, en que hay que detener algo, en que hay que reconocer, bueno, yo deseaba esto, pero no va a suceder. Cuando escogemos algo, estamos desechando otra cosa. Estamos anulando otras posibilidades. Para Agar, esta situación de libertad, esta condición de una mujer libre, ya no más esclava, una mujer emancipada, la hace derrumbarse. Porque para ella y para su hijo, con ella, todo estaba perdido. Era libre, sí, pero ambos podían morir en el desierto. Génesis 21:15 dice, después de decirnos que anduvo errante por el desierto, el versículo 15 dice, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Agar, como dice el final del versículo 14, y ella salió. ¿Y cómo anduvo, hermanos? Errante por Beerseba. Anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Y sabe qué me hace recordar esto? Me hace recordar que lo que dice Génesis 4, versículos 13 y 14. Vamos a Génesis 4, versículos 13 y 14. Dicen, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Caín es el primer exiliado. Caín, igual que sus padres, está pagando el precio de su pecado. Un castigo muy fuerte, porque dice el Señor, he aquí, dice Caín, hoy me echas de delante de tu presencia, hoy me arrojas fuera de tu bendición. Hoy me echas de la tierra
Y Agar es la misma palabra que utiliza Sara. Echa a esta mujer y a su hijo de mi familia, de mi casa. Caín, después de haber asesinado a su hermano, dice: hoy me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé. Igual que sus padres Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto de Edén, Caín también siente eso, esa honda separación de la presencia de Dios. Y dice Caín: seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Por eso es muy interesante ver la experiencia de Agar, que dice el texto bíblico: y anduvo errante por el desierto de Berseba. Pero ni Agar ni Ismael, hermanos y hermanas, son extranjeros delante de Dios, como llegó a experimentar Caín. Ni mucho menos están escondiéndose de la presencia de Dios. Agar sabe de qué se esconde, se aleja, arroja al niño debajo de un arbusto y se aleja una distancia como de un tiro de arco, se aleja lo suficiente. ¿Para qué? Dice: no veré cuando el muchacho muera. Agar no soporta ver a su hijo morir. Agar no tiene las fuerzas necesarias para abrazar a su hijo en su regazo, para sostenerlo ahí y para verlo expirar en sus propios brazos. Agar no tiene esa fuerza. Agar lo tumba debajo del arbusto, se aleja y dice: no quiero ver cuando mi hijo expire, no quiero ver cuando mi hijo muera. Porque ¿qué padre quiere ver a su hijo muerto? Y en este contexto, cuando ella se sienta enfrente, lejos de su hijo, dice el final del versículo 16, el muchacho alzó su voz, ¿y qué hizo? Lloró. ¿Qué puede hacer un niño para defenderse? ¿Cuál es el modo en que un niño se defiende si no tiene la fuerza, si no tiene la capacidad para defenderse? ¿Qué hace un niño cuando siente que no puede hacer nada? Llorar. Y este niño, a voz en cuello, grita y llora porque tiene sed. Y vea el versículo 17, es un versículo extraordinario. Dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Como he dicho, Ismael no es extranjero delante de Dios, ni esa esclava recién emancipada es extranjera ante la presencia de nuestro Dios. Él, Ismael, es también descendiente de Abraham. Dios ha prometido hacer una nación de ese hijo. De ahí que Dios, hermanos y hermanas, no se mantiene indiferente, no abandona al hijo de la esclava, no lo deja a su suerte. Por eso Dios oye la voz del muchacho y desde el cielo el ángel del Señor, el ángel de Dios, le habla a Agar y le dice: ¿qué tienes, Agar? Y vaya a Génesis 22:11, que nos habla del sacrificio de Isaac, cuando Abraham está a punto de degollar a su hijo Isaac. Dice Génesis 22:11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham.
Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Si yo le preguntaba hace un momento, si usted era capaz de escoger entre un hijo y otro hijo, entre una hija y otra hija, quiero decirle que Dios no es capaz de escoger entre Isaac e Ismael. Y que la vida de uno y otro son importantes para Dios. Ciertamente el pueblo de Israel va a venir de Isaac, no de Ismael. Pero ambas vidas valen delante de Dios. Y por eso en ambas circunstancias Dios interviene y es ahora Dios quien grita desde el cielo y le dice a Agar, Agar, levántate, toma al niño en los brazos, sosténlo. Versículo 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él no una nación como Dios le dijo a Abraham, sino que ahora Dios le dice a Agar, haré de él una gran nación. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros que somos padres. No debemos quedarnos ahí parados viendo cómo se muere nuestro hijo o nuestra hija, cómo sufre, cómo es violentada, cómo es vejada. Tenemos que tomar la vida de nuestros hijos en nuestras manos y sostenerlos y sustentarnos y asegurarnos que sobrevivan. Agar puede estar deprimida y puede sentirse desanimada, pero Dios viene en su ayuda, Dios la anima, Dios la sostiene, Dios escucha la voz del muchacho, Dios oye su llanto y actúa a favor del hijo de esta esclava. Y le dice Dios a Agar, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y eso es justamente lo que significa Ismael. Dios escucha. El Señor ha escuchado, ¿qué cosa? El llanto del muchacho, la voz del muchacho allí donde está. Dios escucha el llanto de Ismael tanto como escucha el llanto de Israel en Egipto. Vamos a Éxodo 3:7, hermanos. Dice Éxodo 3:7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. El versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido también delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios no es indiferente a la angustia. Dios no se tapa los ojos y Dios no dice no veo, no veo. Dios no dice no oigo, no oigo. Soy de palo. Dios no hace eso, hermanos. Y por eso le dice a Agar, Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. El Señor le dice, vamos, deja de lloriquear, deja de lamentarte, deja de lamerte las heridas, deja de estar sentada, deja de estar echada, vamos, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y esa expresión, levántate, esa palabra levántate en Génesis, es una expresión que se usa para ponernos en acción y también para salvarnos. Vamos a Génesis 13:17. Génesis 13:17 dice, levántate,
Dios le dice a Abraham, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Es un mandato, es un imperativo. Órale, yo ya te hice una promesa, ahora tú tienes que levantarte y caminar sobre el sendero de esta promesa. Y es lo mismo que Dios le dice a Agar. Yo ya me comprometí a hacer de él una gran nación y lo que ahora tú tienes que hacer es levantarte ahí donde estás echada, encaminarte hacia tu hijo, levantarlo, tomarlo entre tus brazos, sostenerlo con tu mano y asegurarte que la promesa que yo le he dado se cumpla en la vida de este muchacho. Y eso es lo que tenemos que hacer como padres. Génesis 19:15 ahora también es una palabra de salvación para Lot. Génesis 19:15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. De tal manera que la palabra levántate es una expresión que se usa en el libro de Génesis para ponernos en acción, en movimiento. Órale, póngase en marcha. Y también una palabra para salvarnos. Madre, padre, Dios te dice hoy, deja de llorar, levántate por tus hijos, sosténlos y deja de lamentarte. Como padres creyentes, esta es la palabra de Dios para nuestra vida. Dios le había dicho a Abraham que haría de Ismael una nación. Ahora el Señor le dice a la sierva Agar que hará de Ismael una gran nación. Y hermanos, Dios es el gran protagonista de esta historia. Vamos a regresar a Génesis 21. Ahora el versículo 19 dice, entonces Dios le abrió los ojos a Agar y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Compare eso con Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En ambos casos Dios abre los ojos de Agar y de Abraham para que vean algo que no están alcanzando a ver. ¿Qué quiere, hermano y hermana, el Señor? Que hoy veas, que hoy abras los ojos, que hoy mires con otra perspectiva. ¿En qué modo la presencia de Dios en nuestra vida nos hace cambiar de visión, nos hace cambiar de perspectiva, nos hace mirar el problema y la dificultad desde otra perspectiva? ¿Y en qué modo Dios nos está diciendo, ahí delante de tus ojos tienes la solución a tu problema, ahí está? ¿Y saben por qué? Porque Dios nos escucha. Porque Dios oye, porque Dios actúa a favor de nosotros. Y sabe, para Ismael, el Dios de la Biblia es también Emmanuel. Emmanuel, según Isaías 6, significa Dios está con nosotros. Y con los otros también. Desde esta perspectiva bíblica, Sara podía decir, Dios está con nosotros. Con Agar y con Ismael, quién sabe. Pero mire lo que dice el versículo 20. ¿Y Dios estaba con quién? Con el muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y Dios hizo de este muchacho que fue echado de la casa de su padre, hizo también una nación muy grande.
Los árabes son descendientes de Ismael y son más numerosos que los judíos. Génesis 25:12 dice así: estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Adar, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Dios le dijo a Agar: haré de él una gran nación. Este es el Dios de la Biblia, hermanos y hermanas. Dios estaba, como dice el texto bíblico, con el muchacho. Al final del día, hermano y hermana, este Ismael que se quedaba sin padre, porque su padre lo echaba de su casa, al final del día, Dios mismo se convirtió en el padre de ese muchacho que fue echado de la casa paterna. Las heridas de la infancia, dicen los expertos, son las más terribles que alguien puede experimentar en la vida, hermano y hermana. Algún psicólogo dijo por ahí una vez que infancia es destino. Y la palabra infancia etimológicamente significa sin habla. La palabra infancia viene del latín infans, que significa el que no habla. Basado en el verbo for, hablar, decir, en latín. Queda entonces la palabra infancia, que en latín se pronuncia infantia, y equivale a la incapacidad de hablar. El texto de este día también nos habla sobre el cuidado de la infancia, del cual somos corresponsables todos nosotros. Si la infancia es la falta de habla, la incapacidad para hablar, la Biblia nos dice otra cosa hoy. Nos dice que el Señor escucha la voz de la infancia. El Señor escucha la voz de los sin voz. El Dios de la Biblia oye la voz de los niños y de las niñas que son violentados por los adultos. La Escritura nos enseña hoy, y con esto quiero terminar, que con su llanto los niños conmueven el corazón de Dios y que Dios actúa a favor de ellos. ¿Y dónde dice eso? Vamos al Salmo 8. De la boca de los niños y de los que maman, dice el versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Cuando Jesús cita este texto bíblico en el Evangelio de Lucas, vamos a Lucas 13:27, nos da una gran lección el Señor Jesús. Lucas 13:27 dice, perdón, no es Lucas 13:27, sino Mateo 21:16. Mateo 21:16. Dice Mateo 21:16, desde el versículo 14, dice, y vinieron a él, a Jesús, en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, vea, a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza?
el mundo adultocéntrico de nosotros, el mundo de los adultos que nosotros hemos hecho, no es el mundo de Dios, hermanos. Dios oye la voz del muchacho. Dios oye la voz de los sin voz. Dios escucha la voz de los niños y de las niñas y sabe de quién es, especialmente de los niños y de las niñas que son violentados, incluso que son vejados en nuestros hogares cristianos. Tenga mucho cuidado. La próxima vez que usted quiera levantarse contra un niño o contra una niña, la próxima vez que usted quiera taparle la boca a un niño o a una niña y decirle, cállate, tú no sabes, tenga mucho cuidado, porque los niños y las niñas están en el corazón de Dios. Él es su defensor y Dios da la cara por ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos en la vida de Martita.